Bueno, pues como les dije, estamos de manteles largos. Me da mucho gusto presentar al siguiente ponente, que es un gran amigo mío, compañero de la residencia en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Él se fue por otro camino más árido, pero somos muy buenos amigos. Es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, pero él es una persona que ha tenido gran tenacidad porque su centro, que está en el ABC, ha sido uno de los centros modelos de stroke en México, en el mundo, y nos va a venir a hablar de eso. Muchas gracias, Juan, por darnos tu tiempo para venir. Sí, si quieres úsalo. ¿Y dónde está mi...? ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Ernesto Ledesma. Como les dice, somos compañeros, nos formamos ahí en el instituto al mismo tiempo y tenemos las aventuras propias de la residencia cuando estábamos allá, y nos dedicamos básicamente a lo mismo desde puntos de vista diferentes. Aquí, mira. Segundito. Y yo soy neurólogo vascular, entonces veo la parte más bien clínica, y mi interés a lo largo de ya pues más de 10 años ha sido llevar una cosa que yo observé en el extranjero, que eran las stroke units, a México, a los hospitales diferentes en los que he trabajado. Y como les decía Ernesto, venimos en una época bien interesante, porque en neurología vascular y en stroke hubo una época larga en que buscábamos una cosa que se llamaba la neuroprotección. E íbamos a los congresos y era medio ahí nos daban un antidepresivo al final del congreso porque puros trabajos negativos y pura tristeza, y no había como tratamientos revolucionarios que modificaran el pronóstico neurológico del paciente, y el infarto cerebral seguía siendo una enfermedad pues que tenía una evolución básicamente natural, la evolución natural de la enfermedad. Veíamos a los pacientes que a veces les iba mal, a veces les iba bien, pero no teníamos mucho impacto sobre esto. Pero de unos años para acá ha cambiado mucho esto con los nuevos tratamientos, con la trombolisis intravenosa, con la trombectomía, con los sistemas con las unidades de stroke y con los sistemas de atención del ictus, que es de los que les voy a hablar en términos generales y en términos particulares, porque es lo que me decía Ernesto Ledesma que les interesaba, que les platicara la experiencia en el hospital donde yo estoy. Ya seguramente se los han platicado a lo largo del día, el impacto que tiene la enfermedad vascular cerebral sobre los pacientes. Esto viene de un estudio que se llama el Global Burden of Disease, en que se ve la carga que tiene una enfermedad sobre la población, y básicamente expresada en dos aspectos principales. Uno son los años perdidos libres de discapacidad, o sea, cuántos años libres de discapacidad pierde un paciente cuando tiene una enfermedad, y las muertes. Y si uno se pone a ver enfermedades neurológicas, esa que está la estrellita roja es la enfermedad vascular cerebral. El infarto cerebral es la enfermedad neurológica que más impacto tiene sobre la población, sobre años perdidos libres de discapacidad y sobre muertes. Y entonces, yo le digo a la gente, pues cualquiera que trabaje en un hospital en donde sea va a ver pacientes, hasta los ginecólogos y los pediatras desgraciadamente van a ver pacientes con infarto cerebral, porque es una cosa muy, muy común desgraciadamente. Ahora, por eso tenemos que hacer cosas específicas para tratar a estos pacientes, tenemos que ver cómo le hacemos para tratar mejor a estos pacientes. La realidad en nuestro país, yo siempre la pongo para que nos demos cuenta. Este es un estudio Premier, un registro que se hizo en Amevasca hace más de 12 años, y aquí la situación era trombolisis intravenosa en 0.5% de los pacientes con infarto cerebral. O sea, de 200 pacientes que tenían infarto cerebral, 1 se le daba trombolisis intravenosa, 2% de trombolisis intraarterial en aquel entonces que se hacía, y eso pues estaba
lejísimos de ser lo adecuado, ¿no? Y con todo y que estos eran hospitales en que había gente de amebadas, que había cierto interés, la verdad es que en la mayoría de los hospitales se acercaba al 0% del tratamiento del infarto cerebral, 0 pacientes que se trataban. Y Carlos Cantú recientemente sacó este estudio que Tláhuac que hizo, que es una delegación de ahí de la Ciudad de México, de varios hospitales de segundo nivel, y que se ve actualmente cuál es la realidad, por lo menos en la Ciudad de México, en términos de tratamiento del infarto cerebral. La trombolisis intravenosa se realiza en más o menos 3.6% de los pacientes, cuando más o menos el 37-40% de los pacientes llegan en ventana para trombolisis intravenosa. Entonces tenemos un 35%, 35 de cada 100 pacientes que podríamos tratar con trombolisis, pero no se tratan. Y para trombectomía, pues básicamente no se hace en estos hospitales, ¿no? Se hace solamente en uno de los hospitales que se analizaron, que es el Instituto de Nutrición, y ya, ¿no? Entonces, los tratamientos siguen estando lejanos de los pacientes y tenemos que acercarlos. Y bueno, hay algunas llamadas de atención ahí, se tiene que estudiar a los pacientes para darles medicamento para que no tengan otro infarto cerebral, y se hacen pocos estudios para determinar la causa, 9% solamente ecocardiograma, 2% de los pacientes se les hace un Holter, un monitoreo de 24 horas, entonces los pacientes se van básicamente sin tratamiento de prevención secundaria y vuelven a tener un infarto cerebral y vuelven a empeorar y y ahí sí seguramente se mueren o tienen una discapacidad importante. Lo bueno, esa es la mala noticia, pero lo bueno es que sí hay muchos tratamientos. Esta es la época interesante que les platica Ernesto Ledesma, de los 90s a la época actual. Se han desarrollado muchísimos tratamientos de reperfusión, trombolisis intravenosa, trombectomía, prevención secundaria, muchas cosas que nos han servido muy bien para atender a los pacientes cada vez mejor. O sea, ya le debe de ir mucho mejor a un paciente que tiene un infarto cerebral en términos de la gravedad del problema con el que queda y en términos de la recurrencia que puede tener. Vamos a hablar entonces un poquito de diferentes cosas. Primero vamos a hablar de lo que es el estado del arte en la atención del infarto cerebral, de los sistemas de atención de la enfermedad vascular cerebral, los sistemas de atención del ictus. Ahí no se ve muy bien, pero esto ha tenido un proceso en que empezamos con tratamientos específicos, en que había trombolisis, había trombectomía, había cosas que podemos hacer en una ocasión por el paciente particular, pero luego vino esta idea de las unidades de ictus, que ahorita les voy a decir qué es, que es una atención organizada alrededor del paciente que trata de que estos tratamientos se hagan de la mejor manera posible. Luego vienen las redes de ictus y al final ahora en lo que estamos es en los Stroke Systems of Care, que son sistemas de atención integrales desde que nace el paciente hasta que se muere, para tratar de que tenga lo menos posible de infartos cerebrales, y si tiene infartos cerebrales que tenga los menos problemas de discapacidad y de consecuencias. Entonces esto es lo que es un sistema de atención del ictus. No sé si podemos acomodar la pantalla porque está grande. Está cortada. Sí, bueno, si se puede, si no, se las platico. Este es un sistema de atención del ictus. Ha habido documentos y documentos que han ido describiendo cómo ha evolucionado estos a lo largo del tiempo, y es muy interesante ver cómo ha evolucionado. Pero en el último documento de la American Heart Association del 2019 se nos describe con mucho detalle esto, que es lo que tenemos que hacer. Es un sistema de atención del ictus que va, como les digo, desde que antes de que el paciente tenga un infarto cerebral hasta posteriormente. Entonces viene educación a la comunidad en dos sentidos: en el sentido de que el paciente tiene que saber cuál es el estilo de vida que tiene que tener para evitar un infarto cerebral, cuidar su diabetes, su hipertensión, su colesterol, hacer ejercicio, tener una dieta adecuada, todas estas cosas, no fumar, todas estas cosas que ustedes conocen, para prevenir. Pero además conocer los síntomas de un infarto cerebral, conocer que si tiene una debilidad facial súbita, una debilidad de un brazo, una pierna súbita, o que tiene una alteración del lenguaje en forma súbita, tiene que ir al hospital. Tener conciencia de que la familia y los pacientes conozcan los síntomas y qué tienen que hacer, porque luego dicen, ya algo me está pasando, y van a una farmacia a atenderse ahí en el consultorio, o van a donde no es el lugar adecuado. Entonces, mucha educación a la comunidad.
Luego la prevención primordial, que es la que le decimos que le hacemos a los pacientes desde antes de que tengan factores de riesgo, quitar en las cooperativas de las escuelas, la comida chatarra, quitar los aleros de los restaurantes, eso que hacemos en la población antes de que ni siquiera empiece a tener un peligro real de tener un infarto cerebral. Luego la prevención primaria, que ya son los pacientes que tienen factores de riesgo y cómo actuamos sobre los factores de riesgo. Pero bueno, cuando falla la prevención es, por ejemplo, en nuestro gobierno todo está dirigido a prevención, pero la prevención nunca va a ser perfecta, siempre va a haber cierto porcentaje de pacientes, aunque estuviéramos en Noruega con un sistema de prevención perfecto, siempre va a haber pacientes que desgraciadamente van a tener las enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos cuando el paciente tiene un infarto cerebral? Pues hay una respuesta adecuada del sistema de emergencia, de los sistemas prehospitalarios, el tratamiento agudo, que es de lo que han estado platicando y seguiremos platicando de esto, y después del infarto cerebral y del tratamiento agudo, la prevención secundaria adecuada y correcta para que el paciente no repita con este infarto cerebral, y luego la rehabilitación. Y todo esto, el cuadrito que falta ahí al final, es en un contexto de vigilancia de la calidad de la atención. Ya en los sistemas de atención médica ya no se vale no registrar mis datos y decir, mis pacientes con infarto cerebral salen con 60% de los pacientes salen con discapacidad o 20% de los pacientes salen con discapacidad o 50% de los pacientes se mueren. ¿Y cómo me comparo yo con otros hospitales en mi país y cómo me comparo yo con otros hospitales en el mundo? Entonces lo que tengo que hacer, y tengo que ser muy cuidadoso, es estar vigilando, registrando los datos y vigilando que la atención que estoy dando es la correcta. Y entonces eso es lo que envuelve, digamos, a un sistema de atención del infarto cerebral. Y vean, a mí me gusta poner esta diapositiva porque es el impacto que tienen las definiciones y el impacto que tienen las políticas, incluso no gubernamentales, para la atención del infarto cerebral en un país. Este estudio, que se llama el estudio Access, lo presentaron en Estados Unidos en 2010 y ellos hacían una pregunta. Decían, ¿qué porcentaje de la población americana tiene acceso a un centro de ictus, a una stroke unit, en menos de una hora? Y cada puntito amarillo que ven ahí es una stroke unit y el halo rojo que tiene alrededor es la hora que le puede llegar al paciente, que le puede tomar al paciente llegar ahí. Y entonces hacían un análisis y había mucho, en Manhattan, por ejemplo, a mí siempre me platicaban mucho, hay 8 stroke units, y entonces dependiendo, si yo tenía un infarto cerebral en la calle 30, pues me llevaban a tal hospital, y si la tenía en la 42, me llevaban al otro hospital, etcétera. Y había lugares donde había mucha densidad de atención y mucho acceso a este tipo de lugares. Pero si yo, por ejemplo, estaba en Kentucky, pues en todo el estado no había un centro de stroke. Entonces se preocuparon mucho ellos y dijeron 50% de la población de Estados Unidos tiene acceso a menos de una hora a un centro de atención del infarto cerebral y tenemos que mejorar. Y yo cuando vi eso dije, uy, 50% en México, si nos vamos a porcentajes, yo creo que el 0.01% tiene acceso a un centro de stroke donde se trata a los pacientes adecuadamente. Pero bueno, ellos se preocuparon mucho y dijeron 50% es poco y tenemos que hacer cosas, y entonces hicieron varias cosas, extendieron las definiciones. En aquel entonces tenían solamente centro primario de stroke y centro avanzado. Luego hicieron centros listos para stroke ready hospitals que solamente hacían trombolisis sin hacer otro tipo de cosas. Luego hicieron centros listos para trombectomía que solamente hacían trombectomía sin hacer el resto de los protocolos de los que vamos a hablar ahorita, y procuraron certificar por diferentes medios a muchos centros, y ahorita a principios de este año ya reportaron una actualización de ese estudio en que se ve que 96% de la población de 300 millones de americanos tiene acceso a menos de una hora a un centro de stroke. Y eso es muy impresionante, no sé si les impresiona, pero a mí me impresiona, porque además esto no lo hizo el gobierno americano, no lo hizo la sociedad civil, lo hicieron las asociaciones, la American Heart Association, las asociaciones estatales, lo hizo la sociedad civil. El gobierno americano pues tiene sus programitas, pero ustedes saben que el sistema de salud americano no depende 100% y mucho menos que 100% del gobierno americano, y ellos lograron esto. Entonces esto a mí me motiva mucho y me incentiva a que
queramos hacer cosas aquí y con o sin el gobierno. Ahora, ya ese es un sistema de atención del ictus y vamos a hablar de cosas específicas que seguramente les han estado hablando de diversos tratamientos, pero les voy a hablar de cómo se insertan en este sistema de atención del ictus. Por ahí del 88 hubo una conferencia grande en Inglaterra y una conferencia grande en Estados Unidos donde se analizó si los servicios de salud estaban haciendo algo por el paciente con infarto cerebral y se dieron cuenta de lo que nosotros nos hemos dado cuenta que era la realidad entonces y que es la realidad en muchos de nuestros hospitales, en que no se hace nada por el paciente con infarto cerebral en la mayoría de los hospitales. Yo cuando me formé como residente de medicina interna, en los primeros hospitales generales que conocí, etcétera, el paciente con infarto cerebral lo sentaban en una camita, lo ponían ahí, le ponían un suerito, con o sin vitaminas, y decían, hay que evitar complicaciones. Y yo decía, hay que evitar infecciones. Y decía, ¿cómo van a evitar infecciones? No hacían medidas específicas, no había tratamientos de reperfusión, no había nada específico que modificara la historia natural de la enfermedad. Y ellos en los 80 se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta que los servicios de atención eran fragmentados, que no estaban alrededor de las necesidades del paciente. Ahorita una cosa revolucionaria en medicina es que lo que importa resulta que es el paciente, no es el ego del médico, no es el dinero del hospital, no es la aseguradora, cuánto va a cobrar, lo que importa es cómo le va al paciente. Entonces tenemos que organizar nuestros servicios alrededor de las necesidades y el desenlace del paciente. Y que no había evidencia científica de lo que se hacía, como mucho en medicina. La medicina basada en evidencias estaba empezando a permear, pero no había evidencia científica de que lo que se hiciera tuviera algún efecto. Y entonces dijeron, vamos a modificarlo, y vino un proceso muy amplio que no voy a entrar en detalle, pero de revisión, de exploración, etcétera. Empezaron a desarrollarse centros específicos, unidades de cuidados intensivos neurológicos, unidades específicas de rehabilitación neurológica, etcétera. Y luego surge una cosa que engloba todos estos servicios, que es una stroke unit, una unidad de ictus, que es una cama, o 2 camas, o 3 camas, o un centro que tiene protocolos específicos que atiende pacientes con infarto cerebral. Y la gente, eso es más común en el extranjero, la gente que trabaja ahí solo ve pacientes con infarto cerebral, incluyendo médicos, enfermeras, camilleros, rehabilitadores, etcétera. Entonces todo el día y toda la noche piensan en infarto cerebral y piensan qué pueden hacer por esos pacientes y están muy capacitados para atender a esos pacientes, etcétera. Pero surge esta idea de la unidad de ictus o el stroke unit y empieza a aparecer en diferentes centros. Lo interesante de eso es que dijeron, bueno, esta terapéutica compleja, esta intervención, que no solo es dar una medicina, sino que es tener un protocolo completo desde la llegada del paciente al hospital hasta su salida, ¿sirve o no sirve? Y se investigó como cualquier otro tratamiento en medicina, es decir, se hicieron estudios, ensayos clínicos aleatorizados, controlados, en que si llegaba un paciente al hospital, se aleatorizaba y se mandaba a una unidad de stroke o se mandaba a un piso normal de medicina general. Y se veía cómo le iba a los unos y cómo le iba a los otros. Y aquellos estudios de la Brain Attack Coalition lo que demostraron es que les va mucho mejor a los pacientes cuando los tenemos en una unidad de stroke o cuando los atendemos un centro de stroke, es decir, que todo el hospital tiene los protocolos establecidos para la atención del stroke. Entonces, ya las guías de práctica clínica empezaron a emerger, salieron las definiciones de lo que es un centro primario, un centro avanzado. Primero la American Heart Association lo hizo, luego la Asociación Europea de Stroke y ahora la World Stroke Organization y ahora ya hasta el Cochrane, que para los que lo conocen, el Cochrane, el 80% de las publicaciones de Cochrane terminan diciendo, pues se necesita más información para determinar si esto es efectivo. Pues hasta el Cochrane dice que los sistemas de atención del ictus mejoran a los pacientes. Entonces ya, si convencimos a Cochrane, es que sí funciona. Y esto ya es el estándar mundial. Yo he tenido el gusto de estar en diversos lugares del mundo, en España, en Francia, en Canadá, etcétera, y diferentes modelos
se aplican en diferentes países de acuerdo al sistema de salud del país, pero en los países industrializados, veas Estados Unidos, Canadá, Europa, esto es el estándar de tratamiento. Si uno tiene un infarto cerebral, sobre todo en ciertos países como en Alemania, uno no va a un hospital que no sea un centro de stroke certificado. Y eso les trae muchos beneficios a los pacientes, que es lo que más interesa. Y hay mucha literatura al respecto, tampoco quiero entrar en detalle, pero hay revisiones sistemáticas que demuestran que las unidades de stroke mejoran dos cosas. Uno es la funcionalidad del paciente, se va con menos discapacidad del paciente o se va sin discapacidad con más frecuencia a su casa el paciente, o la mortalidad. Entonces, eso es lo más importante. Los pacientes se van mejor a su casa y se mueren menos. Es lo que más nos interesa, ¿no? Hay otras cosas, ¿eh? Esto es más barato. La atención en una unidad de stroke, en un centro de stroke, es más barata que la atención en una sala general, porque las complicaciones, las estancias prolongadas, las neumonías hospitalarias, las trombosis venosas profundas, todo eso complica al paciente y extiende su estancia y extiende el costo de su hospitalización, etc. Entonces a los hospitales también les conviene, digamos, en términos económicos, hacer esto, y a las aseguradoras y a los gobiernos, ¿no? Ahora vamos a ver cosas específicas que seguramente han estado revisando, pero cómo se insertan en esta idea gigante de los sistemas de atención del ictus. Está la trombolisis intravenosa. Estamos en una época interesante de la trombolisis intravenosa, más allá de lo que hacemos ya, ojalá y rutinariamente en nuestros hospitales, trombolizando pacientes en la ventana terapéutica. Ahora en muchos países, en Europa, en Estados Unidos y notoriamente en Argentina, ahí donde estuvo el doctor Ledesma y con la persona con la que estuvo, ya tiene él su unidad de stroke móvil, su unidad de stroke móvil, que es una ambulancia en que se llama al paciente y dice, mi abuelita tiene la cara torcida y no puede mover el brazo, y entonces no le mandan una ambulancia normal, le mandan una ambulancia que es una unidad de stroke móvil, que tiene un tomógrafo portátil en su interior. Llega la ambulancia a la casa del paciente, lo sacan a la ambulancia, le hacen una tomografía por telemedicina, el neurólogo vascular ve la tomografía, ve la valoración clínica del paciente y dice, trombolícenlo, y se empieza a trombolizar el paciente en su casa. Y ya agarra la ambulancia y viene trombolizándose para llegar al hospital, ¿no? No sé, aquí, bueno, sí sé que tienen mucho tráfico en la Ciudad de México. Si tuviéramos esto sería maravilloso, ahorraríamos horas en términos de la atención del paciente, ¿no? También se está intentando dar medicamentos en el traslado, imagen prehospitalaria, que es lo que les platicaba, etcétera, etcétera. Siempre Sheila Martins, que ahí en Singapur, tomó la presidencia de la World Stroke Organization, que es muy relevante para Latinoamérica, es brasileña ella, y Latinoamérica estábamos un poquito olvidados en términos del panorama mundial del infarto cerebral, pero ella yo creo que va a hacer mucho para que Latinoamérica adquiera relevancia, y ella siempre dice, la trombolisis no es un medicamento, es un proceso, porque si le ponemos trombolisis al paciente que no llega rápido y que no está bien seleccionado, y no lo cuidamos adecuadamente, va a tener complicaciones. Y entonces hay pacientes que tienen hemorragia cerebral y entonces los hospitales ya no quieren hacerlo porque pues, hemos tenido complicaciones. Pero créanme, lo dice la literatura científica y lo dice mi experiencia, que si hacemos rápido las cosas, seleccionamos bien a los pacientes y los cuidamos bien, básicamente no tenemos complicaciones hemorrágicas o son muy, muy infrecuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con la parte prehospitalaria, el tiempo, la selección del paciente, el tratamiento bien dado y los cuidados post-trombolisis y vigilancia. Esto es lo que sucede a un paciente que se tromboliza, el número necesario a tratar de pacientes para que un paciente quede sin discapacidad, y depende mucho del tiempo. En los primeros 90 minutos el número necesario a tratar es 4 pacientes trombolizados para que quede sin discapacidad uno, pero esto va aumentando conforme pasa el tiempo.
Entonces es muy importante tratar a los pacientes lo más rápido posible. Estas unidades de stroke móviles que yo les mostraba están tratando a los pacientes en la hora dorada. Ya tenemos una hora dorada como la había en trauma, una hora dorada del stroke en menos de 60 minutos y están tratando a pacientes en 20 minutos o menos del inicio de los síntomas. Y entonces es muy importante aquí la velocidad. Si cada vez conforme pasa el tiempo vamos perdiendo la posibilidad de que el paciente se beneficie, pues lo que tenemos que hacer es tratar a los pacientes más rápido y más eficazmente para que tengan más oportunidad de beneficiarse. Y entonces hay muchas cosas, hay artículos muy clásicos, por ejemplo de A.T. Meretoya que dice salvamos un minuto, salvamos un día. Por cada minuto que ahorramos en trombolizar a un paciente, le ahorramos un día de discapacidad en su vida, por ejemplo, y es todavía más impactante esto para trombectomía. Para trombectomía se llama Save a Minute, Save a Week, para que se den una idea. 60 minutos de tiempo puerta aguja de que llega el paciente al hospital a que lo tratamos es excelente, es la meta americana. ¿Por qué lo hacemos una meta de tiempo de puerta aguja, de que llega el paciente a que le ponemos un trombolítico? Pues porque eso se relaciona directamente con cómo le va al paciente y además es una cosa que podemos controlar. No podemos controlar cuánto tiempo pasa el paciente en el periférico, en el tráfico, etcétera, pero sí podemos controlar en cuánto tiempo lo tratamos. Entonces, si lo tratamos en menos de 60 minutos es muy bueno, pero en menos de 45 minutos de tiempo puerta aguja les va mucho mejor a los pacientes. Y para que se den una idea, los europeos dicen que el sueño americano de tiempo puerta aguja de 60 minutos sería una pesadilla en Europa, porque ellos tienen su programa Stroke 2020, en que quieren trombolizar por lo menos a 20% de los pacientes con infarto cerebral y en máximo 20 minutos de tiempo puerta aguja, y lo están logrando, ahí se dicen las cosas, se hacen, no nada más es así decir. Si alguien entra en un sistema de atención del ictus, si alguien se certifica como centro primario o centro avanzado de stroke, empieza a hacer más trombolisis, empieza a tratar a más pacientes. Entonces tiene otro beneficio en que se empieza a tratar a más pacientes y se tratan a los pacientes más rápidos. Si yo tengo capacitado a todo mi hospital, como les decía Ernesto, al camillero, al de rayos X, al de laboratorio, a las enfermeras, y todos saben que esto tiene que ser rápido, entonces las cosas se acaban haciendo en forma mucho más efectiva. El mejor ejemplo de esto y el estudio clásico es un estudio de Helsinki. En Helsinki empezaron a hacer ciertas cosas en el hospital, empezaron a capacitar a toda la gente, empezaron a hacer que el paciente llegara directamente a tomografía, o sea, en lugar de llegar a urgencias, no llegaba a urgencias el paciente, llegaba directo a tomografía, ahí se hacía la valoración clínica, ahí en urgencias, en tomografía se le daba el trombolítico, etcétera, etcétera, y empezaron a bajar su tiempo, puerta aguja, el tiempo de que llega el paciente a que se tromboliza el paciente, desde más de 100 minutos, que casi 2 horas, hasta 20 minutos. 20 minutos, y esa es la línea que ven ahí, y las barritas que ven es cómo aumentaron la cantidad de pacientes que trombolizaban. Empezaron ellos, como todos empezamos, trombolizando 5 pacientes al año, 10 pacientes al año, y luego acabaron trombolizando más de 100 pacientes al año, ¿no? Más de 200 pacientes al año, perdón. Entonces, y esto ya se volvió tan famoso que ya se llama el protocolo Helsinki, y es una cosa que tratamos de adoptar en nuestros hospitales para mejorar nuestros tiempos de atención. Y vienen muchas cosas diferentes. Ahorita estamos en la época de la tenecteplasa. Usualmente siempre hemos utilizado alteplasa, los neurólogos vasculares, para trombolizar a los pacientes, pero ahorita ya la tenecteplasa ya está validada como tratamiento, tiene muchas ventajas, es muy específica y tiene menos riesgos de sangrado, tiene más capacidad de recanalización, etcétera. Tiene un gran beneficio cuando se utiliza antes de terapia endovascular sobre la alteplasa, etcétera. Entonces yo creo que estamos en la época de la tenecteplasa. Yo en particular ya tengo un par de casos realizados con tenecteplasa con muy buenos resultados, entonces yo creo que empezamos la época de la tenecteplasa en trombolisis intravenosa, ¿no? Entonces hay todos estos buenos resultados. El estudio NORTEST nos dijo que la tenecteplasa era igual que la alteplasa, y a principios de este año ya se publicó el estudio NORTEST 2 en que ya nos define la dosis de tenecteplasa, porque había 2 dosis posibles y una dosis para terapia endovascular previa a terapia endovascular y otra dosis cuando no. Ya ahorita todos los pacientes se pueden tratar con 0.25 miligramos por kilogramo de tenecteplasa, y si va a terapia endovascular está bien, y si no, pues también ya se le dio un tratamiento, ¿no?
Entonces viene esta época de la tenecteplasa que nos tiene muy emocionados y vienen un par de trombolíticos nuevos que suenan muy interesantes, pero ya veremos si son buenos. Bueno, y estos son estudios de tenecteplasa. Si uno se mete a clinicaltrials.gov a buscar estudios de tenecteplasa, salen todos estos. Es tratamiento hasta 24 horas, tratamiento seleccionado con imagen, tratamiento combinado con terapia endovascular. Están habiendo muchas cosas de tenecteplasa ahorita. Y la combinación, ahorita salió un estudio recientemente, lo mencionaba Ernesto de Ledesma, de trombolisis después de la terapia endovascular. Se hace trombectomía al paciente y se le pone trombolítico porque resulta que el lecho microvascular está tapado y lo destapamos así y le fue mejor a los pacientes, no tuvieron sangrado. Entonces estamos haciendo muchas cosas nuevas y estamos en una época verdaderamente interesante en este sentido. De trombectomía no les voy a hablar de la parte técnica que ya les hablaron excelentemente bien, nada más les voy a hablar en cómo se inserta este tratamiento en los sistemas de atención del ictus. También la trombectomía depende del tiempo. Podemos tratar a los pacientes hasta 24 horas y más allá con trombectomía, pero entre más pronto tratemos a los pacientes, mejor les va a ir. Entonces necesitamos sistemas en que los pacientes reconozcan y los familiares reconozcan los síntomas, lleguen rápido al hospital adecuado y en el hospital adecuado se atiendan oportunamente. Así dicen gente como Goyal y Jeffrey Savery, etcétera, que la trombectomía tiene éxito, pero también insertada en un sistema de atención, y eso es muy importante. Y entre más, siempre hablamos de la ventana, que si hay un límite específico, ya no hay un límite específico, yo creo que para los tratamientos en infarto cerebral, pero definitivamente si tratamos a los pacientes más rápido y más temprano, vamos a poder tratar a más pacientes, y es lo que nos interesa. Nos interesa tratar a los pacientes en esta parte en que la mayoría de los pacientes van a poderse tratar, ¿no? Porque queremos esto ofrecérselo a muchas personas. Otra cosa que está cambiando mucho y en los sistemas de atención del ictus y en nuestros sistemas de selección de pacientes es la imagen. Ahorita la imagen es un poco un relajo, yo siempre les digo, ese es el protocolo de selección por imagen para tratamiento y tenemos que usar un criterio para los pacientes que llegan en menos de 4 horas y media para trombolisis y luego entre 4 horas y media y 9 horas y 6 horas para trombectomía, pero si no hay trombectomía entre 4 horas y media y 9 horas para trombolisis extendida y luego hasta 12 horas y luego hasta 24 horas y luego algunos pacientes en 18 horas y a cada paciente le tenemos que hacer estudios diferentes para tener la selección adecuada de los pacientes y ahí luego los neurólogos vasculares ahí estamos contentos, pero no tanto de esto porque ya nadie entiende esto y entonces nos llaman, ¿por qué estudio le hacemos? Ya no sé qué hacerle porque pues tiene 4 horas pero tiene una oclusión de gran vaso y etcétera. Y entonces está muy complicado verdaderamente saber qué le tenemos que hacer al paciente cuando llega al hospital, pero hay estudios interesantes como que también se presentó a principios de este año, en que se hizo trombectomía con selección de imagen solamente con tomografía simple, sin resonancia magnética, sin ver el núcleo necrótico, sin ver la penumbra, simplemente con una escala que utilizamos, la escala de Aspects, tomografía simple, y se escogía al paciente para entrar o no entrar a trombectomía y les fue igual. Resulta que una tomografía simple fue igual que la resonancia magnética a consecuencia de perfusión y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es un estudio observacional, pero posiblemente nos dé pauta a hacer mucho más sencillos nuestros protocolos de imagen. Ya les decía Ernesto Ledesma, esto se acaba de presentar en Singapur, que es el Mr. Clean Late, en que son pacientes seleccionados para trombectomía hasta 24 horas solo con una angiotomografía. La angiotomografía ve la colateralidad del paciente, la circulación colateral, y si hay circulación colateral va para adentro el paciente. O sea, en general estamos siendo más agresivos, estamos tratando a más pacientes con trombolisis, a más pacientes con trombectomía y con mecanismos de selección más sencillos. No podemos complicar mucho las cosas en un tratamiento que depende del tiempo. Entonces, como les digo, cada vez que vamos a un congreso, ya en lugar de ponernos tristes como nos ponemos contentos porque siempre hay cosas nuevas que amplían la posibilidad de tratar a más pacientes, facilitan la posibilidad de tratar a los pacientes y hacen tratamientos más efectivos. Entonces, ojalá, todavía esto no es real,
pero ojalá dentro de un par de años este sea nuestro protocolo de imagen para seleccionar un paciente para tratamientos de reperfusión, que llegue en las primeras 24 horas de haber empezado los síntomas, le hagamos una tomografía simple de cráneo, le hagamos una angiotomografía y decidamos si necesita trombolisis, si necesita trombectomía o necesita las dos cosas. Y se acabó. Y ya podemos hacer todas las cosas hermosas, resonancia magnética, difusión, perfusión, black blood, etcétera, después, ya que tratamos al paciente. Y bueno, esto también en términos de lo que se va a hacer, lo que viene, la trombectomía robótica, en que va a estar Ernesto Ledesma en Guadalajara manejando ahí el robot y va un paciente en una población a lo mejor lejana, en un lugar donde no hay terapista endovascular y hay un robot ahí haciendo la trombectomía. Yo creo que vienen muchas cosas que tienen todo está dirigido a acercar el tratamiento a los pacientes. Entonces, recordar que hay pacientes candidatos a trombolisis, hay pacientes candidatos a trombectomía, todos los pacientes con infarto cerebral se benefician de estar en un centro de stroke y entonces todo esto está juntándose, es como un beneficio, una sinergia que estemos entre los tratamientos y que está haciendo que a los pacientes les vaya bastante mejor. Hay un como círculo virtuoso en que estamos llevando a los pacientes rápido a tratamiento, los estamos tratando más con trombolisis, con trombectomía, los estamos cuidando mejor y el paciente está saliendo del hospital con menos consecuencias de un infarto cerebral. El paso final de estos sistemas de stroke es una red de ictus. Las redes de ictus son unidades de ictus certificadas, conectadas mediante un sistema de ambulancias que saben a dónde llevar al paciente. Cuando le pasa esto, ¿a dónde llevo al paciente? Pues decimos siempre al hospital adecuado, en el momento adecuado. No vale la pena que lo lleven rápido a un hospital donde esto no se trata bien y no vale la pena que lo lleven a un hospital donde se trata bien, pero 24 horas después, ¿no? ¿De qué sirve eso? Pues de nada, ¿no? Y en lugares, por ejemplo, como Madrid, esto es para toda Cataluña, en regiones del planeta, se están utilizando diversos modelos para ver qué es mejor. En Cataluña es un ejemplo clarísimo que a mí me gusta mucho, tienen este estudio que se llama RACE-CAT, en que se está ya no investigando la trombolisis y la trombectomía, porque ya se sabe que eso funciona, sino que qué es mejor, llevar al paciente que está, por ejemplo, en el norte de Cataluña, llevarlo directo a un centro de trombectomía porque necesita una trombectomía, o llevarlo a un centro cercano en que le pueden hacer trombolisis y después, si lo requiere, llevarlo al centro de trombectomía. Lo primero se llama llevarlo a un centro primario y posterior a un centro avanzado, se llama Drip, Ship and Retrieve. Pero la otra que también se puede hacer es llevarlo directo a un centro avanzado a través de escalas clínicas que se le hace al paciente en la ambulancia y se ve la posibilidad de que tenga una oclusión de gran vaso y de que necesite trombectomía, eso se llama Mothership. Y otra es la unidad de stroke móvil y otra cosa es Drip and Drive, en que en lugar de está el paciente en un centro primario que cuenta con una sala de angiografía pero no cuenta con terapista endovascular, entonces en lugar de llevar el paciente al centro de terapia endovascular, se lleva uno Ernesto Ledesma al hospital donde está el paciente, ya sea en coche, en helicóptero o en lo que sea, para que llegue a ese paciente y se le trate. Entonces ya esto es lo que se está investigando actualmente en términos de infarto cerebral, cómo se lleva al paciente más rápido, más adecuadamente y cómo se beneficia más de un sistema de atención ya mucho más amplio, ¿no? Y están estas unidades de stroke móviles que ya hablamos y que al final, ¿qué sucede con estas medidas, con todo esto que hemos haciendo? Al paciente le va mejor en términos de su discapacidad, queda con menos discapacidad y le va mejor en términos de mortalidad. Este es un estudio que muestra en las unidades de stroke de Alemania. Alemania, si yo dijera cuál es el mejor país del mundo ahorita para que te dé un infarto cerebral, es Alemania, porque tienen centros importantísimos y además tienen centros a todo lo largo del territorio alemán. Entonces, muestran cómo disminuye la mortalidad y la discapacidad en centros que se hicieron unidades de stroke desde el principio, en centros que se hicieron unidades de stroke más adelante y en centros que no se hicieron unidades de stroke, que son estos negros. En todos los centros ha mejorado la atención, en todos los centros, pero donde ha habido una diferencia impresionante es en los centros de stroke. Y yo siempre ando buscando cuál es el mejor ejemplo de atención para un paciente, cómo le puede ir mejor al paciente en el mundo,
dónde le va mejor en el mundo al paciente para compararlo con lo que estamos haciendo. Y a los pacientes no seleccionados que les está yendo mejor en el mundo son a los que se atienden en las unidades de stroke móviles. Esos son datos de Alemania, los primeros datos de discapacidad que tenemos de unidades de stroke móvil. Y si a ti te da un infarto cerebral en Berlín y te mandan a una unidad de stroke móvil y te tratas y luego te llevan a la Charité, que es un centro de stroke impresionante, tienes 66% de posibilidad de irte a tu casa sin ninguna discapacidad. Sin ninguna discapacidad. Y esto, ahorita en el país andamos en México como 20% de mortalidad y de los que sobreviven como 70% de discapacidad. Entonces, eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que debemos de buscar. Claro que para eso se necesita un mundo, pero esto es, o sea, yo presento esta diapositiva y digo, el infarto cerebral es una enfermedad curable en las condiciones óptimas, ¿no? Y ya para finalizar, les hablo un poquito de lo que hicimos en el ABC. Primero, para que sepan, yo pongo esta diapositiva para que sepa la gente que toma tiempo, nada se puede hacer de un día para otro, nada se puede hacer sin apoyo de las autoridades, pero nada se puede hacer si no insistimos y le ponemos como mucho ímpetu a esto. Yo llegué ahí al ABC por ahí del 2012, ya hace más de 10 años, y empezamos inicialmente con la idea de, no se trombolizaba en el ABC así como no se trombolizaba en ningún hospital de México, Era rarísimo, había una que otra persona ahí que le gustaba, el doctor Marco Alegría hacía trombolisis, pero los demás neurólogos no, y la mayoría de los pacientes no se trataban. Básicamente empezamos con un protocolo de trombolisis, luego ya incluimos todo el tratamiento agudo, hicimos un formato de ictus que nos equivocamos y hicimos este formato de ictus imposible de 4 hojas y que había que llenar cada que llevaba el paciente. Hicimos indicaciones prescritas porque pues, es lo que hacían las stroke units en Estados Unidos y resulta que las indicaciones prescritas en México no sirven de nada porque ni los llena el médico, ni las ven las enfermeras, ni nada. Les gustan que uno ponga así, hay que hacer esto y hay que hacer el otro. Cambiamos nuestro formato de atención de ictus ya a lo que tenemos ahora de 2 paginitas. Luego ya metimos las partes de cuidados de etapa subaguda, de prevención secundaria, prevención de complicaciones, educación del paciente, rehabilitación. Luego, por supuesto, empezó la terapia endovascular y empezamos a hacer terapia endovascular en el ABC, la selección por imagen, y empezamos con las reuniones de revisión de todos los casos de infarto cerebral. Nos sentamos una vez al mes y decimos cómo le fue a este paciente, en cuánto tiempo se trombolizó, se le hicieron todas las medidas de cuidados de complicaciones o de prevención secundaria, y nos ponemos una calificación y decimos, pues ahorita hay un semaforito famoso que todos lo odian, en que sale todo verdecito y entonces todos nos ponemos contentos, o salen rojos y en esos rojos le hablamos al jefe de laboratorio y le decimos, oye, el laboratorio tuvo un semáforo rojo, etcétera. Y estamos teniendo esa rehabilitación constante, y hace 2 años tuvimos la certificación como Primary Stroke Center por la Joint Commission International, y hace 2 semanas, ya 3, 4 semanas tuvimos la recertificación por la Joint Commission, que es durísima. Ahora nos salieron con la cosa de que tenemos que seguir a los pacientes por lo menos 6 meses después de que se va del hospital para control de los factores de riesgo, lo cual es una cosa muy complicada en hospitales privados, porque el paciente se va con su médico y el hospital como que ya no sabe de él, pero tenemos que hacer un mecanismo para seguimiento, etcétera, etcétera. Los ejes de tratamiento del ictus, del programa ictus a veces es el tratamiento agudo, la disminución de la recurrencia, la prevención de complicaciones y disminuir la discapacidad, pero esto no como decirles, esto es importante, y no como políticos, sino tenemos medidas específicas que hacemos. Por ejemplo, hacemos prueba de deglución en todos los pacientes, hacemos tromboprofilaxis en todos los pacientes, en todos los pacientes tienen que tener un ecocardiograma, un Holter, un Doppler carotidio, bla, 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 antes de que se egresen, y tienen que tener un diagnóstico etiológico si es posible y un tratamiento de prevención secundaria específico. Todos los pacientes son valorados por rehabilitación y todos los pacientes se van a su casa con un plan de tratamiento. Si no necesitaron rehabilitación, qué bueno, pero si necesitaban rehabilitación se van a su casa y se ve si al irse a su casa necesitaban una silla de ruedas o una sillita para llevarlos al baño, o una cama de hospital, las necesidades, etcétera, en su domicilio.
Y esto lo hacemos en estas etapas, que son las etapas que ustedes conocen, pero esto es lo que es un centro de stroke. En la etapa aguda, en que por supuesto es muy importante el tratamiento de reperfusión, el tratamiento de trombolisis o de trombectomía y las medidas generales de protección cerebral del paciente, controlar la hipoxia, controlar la hiperglucemia, controlar la presión, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante todo lo que viene después, la prevención de complicaciones con medidas específicas, el estudio etiológico y prevención secundaria, la rehabilitación temprana y la educación del paciente y la familia y las necesidades al egreso, procurar que deje de fumar, procurar que mejore su dieta, que empiece con algo de actividad física, etcétera, etcétera, porque no tiene chiste que todo se haga muy bonito y precioso y que le hagamos una trombectomía y que le saquemos el video levantando los brazos y se va a su casa y 6 meses después regresa con otro infarto cerebral o con un infarto agudo de miocardio. Eso no tiene chiste, ¿no? Estas son nosotros, como nos guiamos por la Joint Commission International, estas son las guías, los parámetros básicos de calidad que tenemos que seguir. Los parámetros no básicos son 500, pero estos 7 son los parámetros básicos. Y un paciente no se puede ir sin que se haya trombolizado si era candidato, sin que se haya trombectomía si era candidato, pero con terapia anticoagulante si tenía fibrilación auricular, con antiagregante, con estatina, con rehabilitación, etcétera, etcétera. Hay diversos esquemas, diversas cosas que se pueden hacer, pero nosotros, bueno, el ABC es Joint Commission y la Joint Commission son los criterios del American Heart y es lo que utilizamos. No importa, hay estudios que demuestran que no importa qué parámetros de calidad utilicemos, los de unos o los de otros, o los de aquí o los de allá, pero que tengamos parámetros de calidad validados y que les hagamos mucho caso. Y ya para finalizar, pues esto es lo que ha pasado. Está la curva de Helsinki y esta es la curva del ABC, en que tenemos un aumento gradual en el número de trombolisis, tenemos una disminución en el tiempo puerta aguja desde 175 minutos ahora a 29 minutos y ese circulito rojo de 35 minutos es la pandemia. Cuando vino el COVID, todos los neurólogos vasculares dijimos todo lo que se ha hecho se va a perder, pero si uno está ahí vigilando y está viendo, cuesta trabajo porque nos teníamos que poner el material de protección y bla, bla, bla para evaluar al paciente, pero tuvimos en ese año una buena cantidad de pacientes y un tiempo puerta aguja de 35 minutos. Y en términos de adherencia a los parámetros de calidad, que es adherencia a las guías internacionales de tratamiento, estamos básicamente entre 90 y 100% todos los años porque insistimos muchísimo en que al paciente se trate en forma adecuada. Nada es perfecto, el ABC, yo me la paso diciéndole a todo mundo, nos faltan muchas cosas, no tenemos un sistema de interacción con las ambulancias prehospitalaria, queremos utilizar por ejemplo el Joint, no tenemos un sistema de análisis de imagen rápido, queremos utilizar el Rapid, estamos… ahorita nos dieron un par de premios allá en Singapur, de que nuestro sistema se compara con otros sistemas a nivel mundial, pero falta mucho para que sea el ideal, pero eso pasa en todos lados. Yo he platicado mucho con Víctor Cruz Urrutia, que es un panameño, que es el jefe de la Stroke Unit en Johns Hopkins, y me dice, uno nunca acaba con esto, ni Johns Hopkins es perfecto. De repente te descuidas, te volteas o pasa algo y tienes un paciente al cual no se le hicieron cosas y entonces tienes que regresar a revisar el proceso. Esto es un proceso que nunca termina. Y finalmente les platico de ahora en Amevasc para los próximos 3 años tenemos la idea de promover la certificación de centros por parte de la World Stroke Organization. Como les digo, nosotros estamos certificados, el ABC está certificado por Joint Commission International, pero cuesta mucho dinero. La World Stroke Organization con Sheila Martins tiene la idea de certificar una gran cantidad de centros de ictus en México y ya tenemos pláticas con la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias para que se identifiquen los centros certificados adecuadamente y las ambulancias sepan qué centros están certificados, a lo mejor a través de una aplicación o algo, y lleven al paciente al centro certificado, porque ya no se vale que la ambulancia vaya, por lo menos en la Ciudad de México, yo sé que ustedes aquí trabajan mejor el sistema de prehospitalario, pero allá en México luego llevan al paciente al hospital que le pasa una quincena ahí a la ambulancia o cosas que ya no deben de dejar de suceder. Tiene que llevarse al paciente o al hospital más cercano o al hospital más adecuado
adecuado, que está certificado. Y entonces la idea es esto, si tienen interés en esto, ahí pueden llenar un cuestionario y los vamos a contactar para iniciar el proceso de certificación, que además es completamente gratuito. Es la gran ventaja, la World Stroke Organization tiene este programa en que es gratuito. Y finalmente, como conclusión, existen tratamientos útiles para el ictus isquémico. Su uso tiene un efecto sinergístico benéfico, o sea, a los pacientes les va mucho mejor, pero les va mejor si se trombolizan, si se les hace trombectomía y si están en una edad de ictus. Esto trabaja con forma conjunta para que al paciente le vaya mucho mejor. El tratamiento de un paciente con ictus va más allá de los tratamientos agudos hacia los sistemas de atención del ictus, y en México, en Latinoamérica, debemos perseguir inicialmente los manejos mínimos. No saben lo mal que están los hospitales generales. Este es su centro, los felicito, tienen un gran centro y un gran equipo, claramente, pero la mayoría de los hospitales en México manejan el infarto cerebral en forma vergonzosa. Entonces queremos buscar que tengan lo mínimo indispensable y de ahí ir elevando el nivel de atención. Les agradezco mucho, los invito a AMEVASC el 17 de agosto del 2003 en la Ciudad de México, a la reunión anual de AMEVASC, y muchísimas gracias por la invitación. Un aplauso, por favor, para el doctor. Abro el espacio para preguntas, adelante. Yo siempre, cuando doy pláticas, digo que esto, en términos de personal de salud, esto nos empezamos a elevar, dicen los americanos que nos elevamos de nuestros propios botines, ¿no? Cuando empieza a haber pacientes, al principio hay resistencia, nadie le gusta, es trabajo extra, me están jeringando, me están diciendo que me apure, etcétera, pero empiezan a llegar los pacientes y el personal de salud, todo el personal de salud ve cómo les está yendo. Entonces, la experiencia que yo tengo ha sido muy buena en términos de que enfermería, rayos X, etcétera, y sobre todo cuando uno da una retroalimentación real. Enfermería ve al paciente cómo mejora, pero a rayos X, al laboratorio, etcétera, hay que retroalimentarlo, hay que decirle, mira cómo le está yendo a los pacientes y por qué es importante que hagamos esta resonancia en este momento, porque tomamos esta decisión y mira cómo le fue al paciente. Esa retroalimentación es muy importante. Y ese modelo es muy interesante porque primero es un modelo basado en evidencias, con desenlaces que interesan al paciente. Aquí no vale mucho, o sea, decir, ok, miren qué bonita me quedó la angiografía, cuando el paciente está con discapacidad. O sea, el desenlace real es cómo le va al paciente. Y una parte muy interesante de eso es el involucramiento de los pacientes. Nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de apoyo y una vez al año en este Día Mundial nos reunimos con ellos y entre otras cosas les preguntamos, ¿qué les interesa a ustedes? Es la primera vez en la historia de la medicina que le vamos y le preguntamos al paciente qué le gustaría cambiar o qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Entonces, en los diferentes comités y en los diferentes modelos de atención se empieza a incluir la opinión del paciente y luego nos llevamos sorpresas en que para ellos es, por ejemplo, mucho más importante que de vez en cuando les llamen para ver cómo están, que se les dé una atención y que el laboratorio tenga un resonador de 7 Teslas, ¿no? Entonces eso es un modelo muy interesante que está cambiando, yo creo que mucho las cosas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo tengo una duda respecto a todo el trabajo en conjunto que se debe hacer para la atención de esos eventos. Las metas que se ponen, ¿son aplicables en México teniendo en cuenta que tenemos un sistema fragmentado de salud entre lo público y lo privado? ¿Sí se puede hacer esa colaboración? Todo sistema puede mejorar. No todo sistema puede ser Helsinki, también hay que reconocerlo, ¿no? Pero todo sistema puede mejorar. Entonces lo que yo siempre digo y la idea que yo tengo es que
Va a haber hospitales como el Hospital Puerta de Hierro que va a tener trombectomía y trombolisis y un protocolo impresionante y un cirujano híbrido, neurocirujano híbrido, por ahí anda Juanjo. Y va a haber hospitales así, y qué bueno que los haya. Pero va a haber hospitales en que solo pueden hacer trombolisis intravenosa porque es lo único que tienen, pero que la hagan bien. Y va a haber hospitales en que solamente pueden evaluar a los pacientes y pueden hacerles un buen estudio de prevención secundaria, iniciar el proceso de rehabilitación y que pueden reconocer al paciente cuando dicen este paciente es un paciente que lleva 2 horas o que lleva 10 horas, pero este es un paciente que tiene que atenderse en el hospital de tercer nivel y hay un mecanismo de referencia. Entonces no necesitamos que todos los hospitales tengan las mismas metas y las mismas ideas de trombolizar pacientes en 20 minutos y hacer trombectomía en tiempo puerta punción de 1 hora, etcétera, etcétera. Pero lo que necesitamos es que cada hospital cumpla su papel dentro del sistema y que cuando… A mí me decían, en Toluca estaba dando una plática y me decían, oiga doctor, nosotros no tenemos trombolisis y no tenemos laboratorio clínico y no tenemos tomografía y no tenemos casi camas, pero ¿cómo puedo yo atender un paciente con infarto cerebral en mi hospital? Le decía, pues es que no tienes que atender un paciente con infarto cerebral agudo en tu hospital. Lo que tienes que tener es un sistema de referencia en que tú puedas mandar a ese paciente a un hospital adecuado. No creo que a ningún cirujano le digan, oiga, ¿cómo puedo tratar una apendicitis en mi paciente cuando tengo un clip y una tela adhesiva? O sea, tenemos que empezar a tratar a los pacientes adecuadamente en el lugar adecuado. Pero cada hospital tiene como su función, yo creo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, agradezco el privilegio de haberlo tenido en nuestro simposium. Doctor Juan Manuel Calleja, le hago la entrega de su reconocimiento y un presente que Puerta de Hierro le hace con mucho agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.